Cordial saludo, mi nombre es Jason Torrado Pacheco, estudiante de Agronomía de la UNAD. A continuación, daré explicación de las preguntas de la tarea 1, Microbiología de suelos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Como podemos observar en la imagen, es un conjunto de población de diversas células que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y con su hospedero. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en el hábitat microbiano del suelo? Cuando hablamos de riqueza de una población, decimos la diversidad microbiológica que existe entre un suelo, la diversidad, que es importante para la fertilidad del suelo. Cuando hablamos de la abundancia de una población en específica, es la proporción en que se encuentra esta especie, que puede contraer algunos efectos negativos, ya que es necesario que haya un equilibrio entre la masa microbiana para la competencia de espacio y nutrientes. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energías al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Como podemos observar, el dióxido de carbono es absorbido por las plantas a través de la fotosíntesis. Estas plantas adquieren el alimento para los animales herbívoros y de igual manera carnívoros. Estos animales expulsan a la atmósfera el dióxido de carbono. Al morir las plantas y los animales, esta materia orgánica o carbono se devuelve al suelo. Ahí es donde viene el papel fundamental de los microorganismos, que es descomponer esta materia orgánica y convertirla en nutrientes esenciales para las plantas, donde estas plantas crecen para poder absorber este CO2. Los microorganismos son de gran importancia para que esta cadena se pueda cumplir. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Microambiente es el lugar de hábitat en el que un microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo. En una partícula del suelo de 3 milímetros existen diversos microambientes. Ejemplo, en una partícula de tierra de microorganismos anaerobios estará en el interior anóxico, sin oxígeno, y los microorganismos aerobios en el exterior, con oxígeno. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Las competencias de microorganismos se dan por los recursos del hábitat, especialmente por la captación de nutrientes, las tasas inherentes y por la velocidad de crecimiento de cada población. Por eso se da la competencia, por la competencia de nutrientes. Es importante cooperar entre sí para llevar transformaciones las cuales no podrían llevar solos. Se llama sintrofia, donde se permite ambientes favorables para su crecimiento. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Acá vemos cómo se compone el suelo, allí entrando los microorganismos, donde la materia mineral inorgánica comprende el 40% del suelo, la materia orgánica alrededor del 5% del suelo, aire y agua alrededor del 50% y los microorganismos comprenden alrededor del 5%. Defina rizósfera y argumente su importancia. Efecto rizósfera.
rizoférico. Acumulación de microorganismos en la zona radial. Bacterias fijadoras de nitrógeno. Es importante porque a través de los exudados radicales conformados por sustancias diversas, efecto rizoférico, crean alrededor de las raíces rizoféricas, llamadas bacterias, un ambiente nutricional enriquecido que favorece el crecimiento bacteriano. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? En la rizósfera, porque en esta zona interaccionan las raíces con las plantas y microorganismos, haciendo de este un ambiente nutricional para la propagación de microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es la importancia fundamental? Se puede definir como la costra biológica del suelo. Es un componente complejo de ecosistemas que engloban diferentes organismos, como los líquenes, musgos, hepáticas, cianobacterias, hongos y algas, presentes en las primeras capas del suelo. Son importantes porque dan protección al suelo, ayudan al ciclo del carbono y nutrientes, particularmente el nitrógeno. También ayuda en el ciclo del hidrógeno, absorbe y distribuye el agua de lluvia en el tiempo y espacio. También ayuda a la reflectación del suelo, evaporación y temperatura superficial y el incremento del contenido de nutrientes. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Disponibilidad de agua y nutrientes, disponibilidad de materia orgánica, contaminantes del suelo que pueden ser como los fertilizantes sintéticos y también el manejo en la producción del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Según Mandigan, se ha podido llegar al subsuelo profundo por medio de las operaciones de minería y perforación que ponen en descubierto el agua de las rocas fracturadas. El agua de la roca fracturada se ha revelado a profundidades de 3 kilómetros la presencia de bacterias y arqueas quimiolitótrofas y autótrofas por medio de la minería. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana del suelo y la abundancia biomasa juegan un papel clave en la sostenibilidad del ecosistema al mantener las funciones esenciales de la salud del suelo a través de la renovación del carbono y los nutrientes. Incluso después de las perturbaciones, un ecosistema con una mayor diversidad microbiana y biomasa puede tener una mayor capacidad para sustentar los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiológica. Nombre 5 grupos microbianos y su función. En ellos tenemos las bacterias simbióticas de vida libre y endófitas fijadoras de nitrógeno. Los endófitos mejoran el crecimiento y la capacidad competitiva de las plantas hospederas. También tenemos las cianobacterias fijadoras de nitrógeno que ayudan a la restauración de terrenos degradados. Hongos micorrízicos arbusculares, entomizorrizas, micorrízicos erizoides. También ayudan a mayor absorción del fósforo en las especies de plantas hospederas cuando la productividad de las plantas está fuertemente limitada por la disponibilidad de fósforo. Bacterias solubilizantes del fósforo pueden contribuir hasta el 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. Y también tenemos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que reducen directamente la productividad de las plantas porque alrededor del 50% del nitrógeno del suelo
se encuentra en el ecosistema por los procesos de nitrificación y desnitrificación. Nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. En ellas tenemos el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. Son los impulsores clave para controlar la dinámica del CMB en diferentes ecosistemas y ubicaciones. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Variabilidad climática, tipos de uso de tierra, composición de la vegetación dominante. Tiene el objetivo de mejorar la conservación de los nutrientes del suelo en forma de un tamaño de CMB más alto debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. En la biomasa microbiana del suelo se encuentra el mayor reservorio de nutrientes. En el caso del ejemplo del bosque tropical, que la única extracción de nutrientes es por medio de las hojas senescentes y su inmovilización en el CMB, el cual contribuye la fuente de nutrientes claves disponibles para la supervivencia de las poblaciones vegetales a través del consumo de la materia orgánica, que son las hojas senescentes. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Una proporción más baja de CMB a los nutrientes orgánicos del suelo puede indicar una buena fuerza de rehabilitación de tierras degradadas. La proporción de CMB a los nutrientes orgánicos totales pueden considerarse como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de las tierras degradadas, permitiendo la rehabilitación de PIME. Su dinámica bajo los impulsores ambientales predominantes proporcionando la información valiosa sobre el progreso de la restauración y el potencial de la productividad de las tierras derivada a fines agrícolas. Por último, tenemos que se puede concluir con las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB. Se recomienda especies vegetales que tengan una alta producción de biomasa y que favorezca el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas donde encontramos fijadores de nitrógeno, bacterias y micorrizas. Se les seleccionan en los programas de restauración, en el cual comprende en las prácticas de restauración de plantas mixtas que tienen un alto potencial de biomasa, contribuyendo a la rápida recuperación de la diversidad microbiana perdida y la rotación de las PIMS. Acá podemos observar las referencias bibliográficas utilizadas para las preguntas. Gracias por la atención.